Si quieres dejar de hablar del pasado en inglés como si todo estuviera ocurriendo hoy, necesitas dominar una sola idea clave. ¿Cuál es? El verbo cambia cuando el tiempo cambia. Muchos estudiantes de inglés pueden describir lo que hacen hoy, pero se bloquean cuando intentan contar lo que hicieron ayer, la semana pasada o hace varios años. En esta lección vas a construir la base que te permitirá contar historias reales, experiencias personales y eventos pasados con claridad y confianza. Vamos a aprender el past simple o pasado simple. Antes de entrar en detalle en el tema, vamos a hablar de algo muy importante, algo que de pronto te has preguntado varias veces y es ¿cuántos tiempos verbales existen en el inglés? Pues bueno, existen 12 tiempos verbales. ¿Cuáles son estos? Presente, pasado y futuro. Y cada uno tiene 4 aspectos, que es el simple, continuo, perfecto y perfecto continuo. Así que si aprendemos el pasado, es pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto y pasado perfecto progresivo o continuo. Si aprendemos el presente, es el presente simple, presente progresivo o presente continuo, presente perfecto y presente perfecto continuo. De la misma manera, si vamos a aprender el futuro, lo comenzamos con futuro simple, futuro continuo, futuro perfecto y futuro perfecto continuo. Así que en total son 12 los tiempos que existen. ¿Cuáles de estos tiempos ya hemos visto en este canal? Bueno, pues hemos visto lo que se conoce como presente simple y presente continuo. También hemos visto lo que es futuro simple y futuro continuo. Todavía no hemos visto los tiempos perfectos y todavía no hemos visto lo que es pasado simple y pasado continuo. Esto es lo que vamos a ver en este video, el pasado simple. Después vamos a ver el pasado continuo. El tiempo perfecto, lo que se conoce como presente perfecto, pasado perfecto o futuro perfecto, y el presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo y el futuro perfecto continuo, no lo hemos visto aún porque necesitamos hacer dos cosas. Aprender el verbo to be y aprender el verbo to have, casi que a la perfección, porque en inglés todo gira en torno al verbo to be, que es ser o estar, y el verbo to have, que es haber o tener. Entonces, no te preocupes que en los siguientes videos vamos a estar aprendiendo lo que es el verbo to be, el verbo to have, para qué son, cómo lo usamos y cómo conformamos los tiempos perfectos. Como lo mencioné en videos pasados, cuando tú vas a aprender una palabra nueva para ampliar tu vocabulario y esa palabra es un verbo, debes tener en cuenta qué tipo de verbo estás aprendiendo. Si es un verbo regular o si es un verbo irregular. Así que en esta tabla, en la primera columna, los verbos en español, después tenemos los verbos en presente, por lo menos. Comer es eat, que es en presente. Ir, que es go. Hacer es do. Ver, que es see. Estudiar, que es study. Ok, esta segunda columna son los verbos que hemos utilizado para construir el presente simple, el presente continuo, el futuro simple y el futuro continuo. Ajá, pero ahora que vamos a estudiar el pasado simple, los mismos verbos no nos van a servir. Así que vamos a tener que aprender nuevas palabras. Por ejemplo, comer en presente en inglés es eat y pasado es ate. Y en perfecto es has eaten. Lo mismo con ir. En presente en inglés es go, en pasado es went. Ahora, el verbo hacer en presente en inglés es do, en pasado es did y en perfecto es done. Do, did, done. El verbo estudiar en presente es study, en pasado es studied
Y en perfecto es has started. Has started. Bueno, aquí me imagino que ya has notado dos cosas. Número uno, que los verbos en inglés en pasado se ven diferentes que a los verbos en presente. Y es por eso que implica aprender un nuevo set de palabras. Eat, que es el verbo que estamos acostumbrados, ahora tenemos que aprenderlo, una nueva palabra que es ate. Eat, ate. Y también tenemos que aprender la forma perfecta, que es eaten. El verbo comer es un verbo que se conoce como un verbo irregular. ¿Por qué? Porque la misma palabra que se usa para el presente no es la misma que se utiliza para el pasado y no es la misma que se utiliza para el perfecto. Pero ahora vamos a mirar el verbo estudiar. Es lo que se conoce como un verbo regular. ¿Por qué? Porque no cambia. Solamente hay que prestar atención a la última consonante o en la consonante en la que el verbo termina. Study termina en la Y. Entonces, cuando convertimos study a su forma pasada, se cambia la Y por la I y se le agrega ed. Studied, studied. Y este es el mismo verbo que se va a utilizar para conformar la forma perfecta. Entonces, si este tema a este punto no te ha quedado claro, quédate que te lo voy a explicar aún mejor. Bueno, ahora la pregunta es ¿por qué en el pasado es necesario aprender otra forma del verbo? Como lo mencioné antes, cuando aprendes el presente simple, presente continuo, futuro simple y futuro continuo, usas el mismo verbo base, verbo en infinito. Por ejemplo, I sing, I am singing, I will sing, I'll be singing. El verbo sing, que es el verbo cantar, no cambia en presente o en futuro, solo cambia el tiempo. Eso hace que aprender estos tiempos sea más fácil, porque ya conoces el verbo. En el pasado, muchos verbos sí cambian de forma. Como lo mencioné, sing se convierte en sang, go se convierte en went, eat se convierte en ate. Esto significa que para hablar en pasado no basta con saber la regla del tiempo verbal. Ahora necesitas aprender una forma nueva del verbo. En la práctica, esto se siente como aprender una palabra nueva para expresar una acción que ya conocías. Por ejemplo, tú ya sabías sing, que es igual a cantar. Ahora necesitas aprender sang, que es cantó o cantaba. No es que el verbo sea diferente, es el mismo verbo, pero ahora en su forma de pasado. Bueno, pero tú me preguntarás, ¿qué es el pasado simple? El pasado simple es el tiempo verbal que se utiliza en inglés para hablar de acciones, eventos o situaciones que ocurrieron en el pasado y que ya terminaron. Presta atención, ya terminaron. No importa si la acción fue corta o larga, si pasó ayer o pasó hace un siglo. Lo importante es que pertenece a un momento anterior al presente y ya no está ocurriendo. Ya no está ocurriendo. Este tiempo verbal se utiliza para narrar hechos, contar experiencias, describir lo que pasó en un momento específico del pasado y construir historias cronológicas. Es uno de los tiempos más importantes del inglés porque es el que permite hablar de la vida real, lo que hiciste, lo que pasó, lo que ocurrió. Por ejemplo, I studied English yesterday. Yo estudié inglés ayer. Ya pasó. Ya lo hiciste. Ya terminó. She watched a movie last night. Ella vio una película ayer. Ya terminó. No lo está viendo hoy. We visited my grandmother last weekend. Visitamos a mi abuela el fin de semana pasado. La estructura básica del pasado simple en oraciones afirmativas es, por decirlo así, sencilla.
el verbo principal aparece en su forma de pasado. Esto significa que el verbo cambia su forma para indicar que la acción ocurrió en el pasado. Es importante entender que el cambio ocurre en el verbo, no en el sujeto. Por eso, aprender el pasado simple implica aprender cómo se transforman los verbos al pasado. Así que la estructura del pasado simple es sujeto más el verbo en pasado más complemento, en el caso que haya un complemento. Veremos algunos ejemplos para entender esto mejor. I worked yesterday. I worked yesterday. Yo trabajé ayer. Vemos el sujeto, I worked, que es el pasado de trabajar, work, worked, y yesterday, que nos muestra que sucedió ayer. Otro ejemplo sería, she studied last night. She studied last night. Ella estudió anoche. Vemos el sujeto she, el verbo study en su forma pasada, que es studied, que es un verbo regular, y last night, que nos muestra que sucedió anoche. También se puede decir they visited us. They visited us. Quiere decir, ellos nos visitaron. They, que es el sujeto, visited, que es el pasado de visit, que es visitar, y us, que es a nosotros. Para continuar con nuestro análisis del pasado simple, vamos a ver lo que son los verbos regulares e irregulares. En inglés existen dos grandes grupos de verbos en el pasado. Estos son los regulares e irregulares. Los verbos regulares siguen una regla predecible para formar el pasado. Generalmente se le agrega una terminación estándar, o sea, se le añade ed o de si el verbo termina en e. Esto en su forma base. Demos un ejemplo así pequeño. Play, played, que es jugar. Jugó. Clean, cleaned, que es limpiar, limpió. Change, changed. Change, changed, que es cambiar, cambió. Como te das cuenta, estos verbos solamente se le agrega de al final o ed dependiendo de la última vocal o la última consonante en que este verbo termine. Mientras que los verbos irregulares no siguen una regla fija, cambian de forma de manera diferente. Estos verbos no se pueden deducir por una forma única, por lo que deben aprenderse como parte del vocabulario. Comprender esta diferencia es clave para evitar errores y para desarrollar fluidez real en el pasado. Veamos unos ejemplos. Drink, drank, que es el verbo beber, bebió. Sing, sang, que es cantar, cantó. El pasado simple suele ir acompañado de expresiones de tiempo que ubican la acción claramente en el pasado. Estas expresiones funcionan como marcadores temporales que ayudan a entender cuándo ocurrió la acción. Reconocer estas expresiones es fundamental para interpretar claramente y correctamente una oración en el pasado y para producir mensajes claros. Cuando estas expresiones aparecen, casi siempre activan el uso del pasado simple en lugar de otros tiempos verbales. ¿Cuáles son estas expresiones o estos marcadores? Bueno, yesterday, ayer, last night, anoche, last week, la semana pasada, 2 days ago, hace 2 días, in 2020, en el 2020. When I was a child, cuando yo fui un niño. Estos son ejemplos de esos marcadores. Miremos un ejemplo. I called my mom yesterday. I called my mom yesterday. Yo llamé a mi mamá ayer. Pero también puedo decir I called my mom last week. Yo llamé a mi mamá la semana pasada. Puedo decir I called my mom last month.
llamé a mi mamá hace un mes. O I called my mom 1 year ago. Yo llamé a mi mamá hace un año. Espero que no sea tu caso. Con el pasado simple también podemos formar oraciones negativas. Para formar oraciones negativas en pasado simple se utiliza el verbo auxiliar did, que marca el tiempo pasado, mientras que el verbo principal regresa a su forma base. Mira, préstale esto atención porque créeme que esto cuesta bastante trabajo al comienzo. Cuando estás escribiendo oraciones en su forma negativa y utilizas el verbo auxiliar did, el verbo regresa a su forma base. ¿Cómo nos quedaría la estructura? Bueno, sujeto más el did or did not, o en su forma contraída, didn't, más el verbo en su forma base, más el complemento si lo hay. Pero veamos unos ejemplos. I didn't study yesterday. I didn't study yesterday. Yo no estudié ayer. Hay un marcador. El marcador es yesterday, que demuestra cuándo pasó la acción. ¿Y cuál fue la acción? La acción de estudiar. ¿Y quién hizo la acción? Yo. I didn't study yesterday. Como te das cuenta, I didn't, estoy utilizando el verbo auxiliar did, y el verbo study vuelve a su forma base. Yo no puedo utilizar I didn't study it yesterday porque sería una doble negación. No es gramaticalmente correcta y si tú haces esto en un test, te van a dar 0 puntos. Otro ejemplo es she didn't call me. She didn't call me. Ella no me llamó. Entonces vemos que está el sujeto, vemos que está el verbo auxiliar did. También podemos decir did not call me. Está el verbo call, está en su forma base. No está called, porque el pasado de llamar o called es called con ed. Y vemos el complemento que es me. She didn't call me. Presta atención que acá es donde la mayoría de los estudiantes se confunde. Esto puede resultar contraintuitivo porque parece que el verbo pierde el pasado, pero en realidad el pasado ya está expresado en el auxiliar did. Este mecanismo es fundamental para construir negaciones correctas y para evitar errores comunes en los que se marcan dos veces el pasado. Entender esta lógica estructural permite dominar no solo el pasado simple, sino también la formación de negativos en otros tiempos verbales. Ahora vamos a aprender cómo hacer preguntas en pasado simple. Y esto es muy importante porque me permite comunicarme contigo mucho mejor. Yo puedo indagar de algo o de una curiosidad que yo tenga. Entonces, las preguntas en el pasado simple también se forman con el verbo auxiliar did, que indica el tiempo pasado. Vuelvo a lo mismo. Si tú ves que hay una oración que comienza con el did, automáticamente te tiene que decir dos cosas. Uno, que el tiempo es pasado y dos, que es una pregunta. Si tú ves el did al comienzo de la oración, entonces eso te tiene que decir que es una pregunta. El orden de los elementos en la oración cambia. El verbo principal vuelve a su forma base. Entonces, ¿cómo nos queda la estructura? Bueno, pues nos queda verbo auxiliar did al comienzo, más el sujeto, más el verbo en su forma base. Este patrón es esencial para formular preguntas correctas, para participar en conversaciones reales y para poder pedir información sobre eventos pasados. Ejemplos serían, Did you work yesterday? Did you work yesterday? ¿Trabajaste anoche? O Did they go to the party? ¿Ellos fueron a la fiesta? Ok, ahora llegamos a la parte que a mí más me encanta, la parte de los ejercicios y de la práctica.
¿Por qué me parece esto tan fascinante? Porque me quiero asegurar de que tú, a través de los ejercicios que vamos a hacer, encuentres como el refuerzo para el tema que hemos visto. Este ejercicio se llama completa el verbo en pasado. Vamos a encontrar el verbo en presente y está en paréntesis. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es completar la oración con ese verbo que está en paréntesis, que está en presente, colocarlo en pasado. Si tú no te sabes los verbos en pasado aún, es importante que empieces a trabajar en ellos. El primer ejercicio dice, yesterday I blank up early. ¿Cuál es el verbo en presente? Wake up. Wake up. Entonces dice, yesterday I woke up. Este verbo es woke up early. Yesterday I woke up early. Quiere decir, ayer me desperté temprano. La siguiente oración dice, I blank a shower and blank breakfast. ¿Cuáles son los verbos en presente? Take and eat. Entonces, el pasado de take es took. Entonces yo diría, I took a shower and el pasado de eat is ate. I took a shower and ate breakfast. Yo me di un baño y comí el desayuno. La siguiente oración nos dice, then I blank go to school and blank my friends. ¿Cuáles son los verbos? Los verbos en presente es go and meet. ¿Cuál es el pasado de go? Went. Then I went to school and el pasado de meet es met. Met my friends. Then I went to school and met my friends. La siguiente oración dice, last weekend I blank up late. Quiere decir, la semana pasada o el fin de semana pasado, el verbo es wake. Creo que ya lo hicimos en la primera oración, es walk. Es como nos quedaría, I woke up late. La siguiente oración dice, I blank some coffee and blank my phone. Los verbos en presente son drink y check. ¿Cuál es la forma pasada del verbo drink? Drank. Entonces nos quedaría I drank some coffee and check. Check es un verbo regular. Termina en K, entonces hay que agregarle ed. Entonces quedaría and checked my phone. I checked my phone. La última oración nos diría after that I blank the house and blank to the park. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los verbos en presente? Leave and go. Entonces, el pasado de leave es left. El pasado de go es went. Entonces nos quedaría I the house and went to the park. Entonces, si leemos todo el párrafo completo, nos quedaría yesterday I woke up early. I took a shower and ate breakfast. Then I went to school and met my friends. Last weekend I woke up late. I drank some coffee and checked my phone. After that, I left the house and went to the park. Ayer yo me desperté tarde, me di un baño y comí mi desayuno. Después fui a la escuela y me encontré con mis amigos. El fin de semana pasado me levanté tarde. Yo tomé algo de café y revisé mi teléfono. Después de eso, yo me fui de la casa o salí de la casa y me fui para el parque. Bueno, ¿qué tal le pareció el ejercicio? ¿Un poco complicado? ¿Un poco fácil? Fácil si te sabes los verbos en pasado.
complicado si no te sabes los verbos en pasado. Entonces, acá es cuando utilizas el Google Translator y dices cómo se utiliza o cuál es el verbo en pasado del verbo drink, cuál es el verbo en pasado del verbo wake up. El verbo wake up, en este caso, es un phrasal verb. No lo hemos visto todavía, pero lo veremos muy pronto. Ok, vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un poco parecido. En este caso, no vamos a tener la ayuda del verbo en presente. Así que vamos a encontrar un párrafo pequeño y vamos a llenar el espacio en blanco con el verbo en pasado que se necesita. Pero esta vez no hay verbo en presente. Así que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Entonces, completa el párrafo en pasado sin pista del verbo. Comencemos. Last weekend, I blank to my grandmother's house. We blank dinner together and blank about our family. After that, we blank a movie and blank late. Bueno, suena interesante, más o menos me da una idea de qué es lo que están pidiendo. Entonces dice, last week I went to my mother's house. We ate dinner together and talked about our family. After that, we watched, es un verbo regular, we watched a movie and slept, que es la forma pasada del verbo sleep, slept late. Entonces, ¿cómo nos quedaría el ejercicio ya resuelto? Last weekend, I went to my grandmother's house. We ate dinner together and talked about our family. After that, we watched a movie and slept late. El fin de semana pasado, yo fui a la casa de mi abuela. Comimos la cena juntos y hablamos acerca de nuestra familia. Después de eso, miramos una película y nos dormimos tarde. ¿Qué tal te pareció? ¿Duro, difícil, fácil? Bueno, recuerda que aprenderte los verbos en su forma pasada es muy importante. ¿Y por qué razón? Pues porque si no sabemos los verbos en presente, podemos hablar del presente y del futuro. Pero si queremos hablar del pasado, vamos a necesitar saber los verbos en su forma pasada. Y es muy importante. Esto nos abre una posibilidad grandísima para podernos comunicar mucho mejor. El pasado simple es la base para hablar del pasado en inglés. Permite narrar experiencias, contar historias y descubrir eventos ya finalizados. Así que si este video te gustó y resonó contigo, suscríbete a mi canal. Aquí aprenderás inglés de forma clara, paso a paso y con explicaciones sencillas y ejercicios prácticos para que realmente puedas usar el idioma en tu vida diaria. Y si hay algo que te gustaría que yo te explique, déjamelo saber en los comentarios. Los estaré leyendo. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Un abrazo.